dinero y entonces sí, recuperar el dinero cobrando impuestos de lo que le diera la gana, literalmente tenía el permiso. Para que nos demos una idea de cuántos es un talento, un denario es el salario de un día de un obrero comúnmente. 6.000 denarios hacen un talento. Quiere decir que una persona en toda su vida podía ganar 1 o 2 talentos en toda la vida de trabajo. Cuando la Biblia dice ahí eso de la parábola de los talentos, no está hablando de habilidades ni capacidades, está hablando de cantidades de dinero. Y tener un talento eran 20 años de trabajo. 2 talentos son 40 años de trabajo. Y Zaqueo tiene tantísimo dinero como para soltar en un año 900 talentos. Es decir, estamos hablando que Zaqueo está nadando en dinero. Tiene muchísimo dinero. Si una persona puede ganar 2 talentos en toda una vida, imagínense Zaqueo, sacar 900 al año, es una burrada de dinero. Es decir, un hombre inmensamente rico. Y para poderlo recuperar a lo largo del año, él cobraba impuestos de lo que le daba la gana. Esta casa tiene 2 ventanas, paga tanto dinero. Aquí hay una vaca, me van a dar tanto dinero. Aquí hay borregos, y es decir, y la gente los odiaba, porque ese era un puesto que se prestaba muchísimo a la corrupción, pero muchísimo, dentro de los mismos cobradores de impuestos con el jefe, es decir, ellos podían hacer y deshacer con el permiso del Imperio Romano. El Imperio Romano cobraba sus 900 talentos y ahora ellos podían hacer lo que les diera la gana y tenían pues pista libre para literalmente quitarle a quien quisieran su dinero. Pues la gente los odiaba. Saqueo era la imagen del éxito. En aquel momento tenía dinero, tenía poder y tenía influencia. Tenía dinero porque ganaba lo que quería. Tenía poder porque era intocable. Nadie lo podía tocar. Cuando andaba cobrando impuestos, seguramente se hacía acompañar de más de un soldado romano. ¿Y quién lo tocaba? Nadie lo tocaba. Y la influencia que tenía, es decir, además de tener el dinero, de tener el poder, en el momento que él quisiera, sus amigos del Imperio Romano podían concederle cualquier petición. Es decir, era un hombre sumamente temido en esa región de Jericó. Y por supuesto que no tenía escrúpulos. No tenía escrúpulos para hacer dinero, para hacerte rico. Tú no puedes tener escrúpulos. Si la gente que hace dinero y que maneja dinero no tiene escrúpulos. Nosotros vamos a pensar que una persona que gana tantísimo dinero de esa manera le importa mucho la cuestión moral, pues de ninguna manera. Y había juntado una gran fortuna a costa de abusos y corrupción en contra de la población. Si nosotros pensamos que el tema de la corrupción es de esta época, estamos muy equivocados. En el tiempo de Saqueo, el tema de la corrupción en el Imperio Romano era muy fuerte y ese puesto que él tenía, pues literalmente se prestaba para hacer y deshacer con la sociedad, con el trabajo, con la gente. El problema es que a pesar de que tiene muchísimo dinero, o sea, que uno es feliz. Aquí es donde dice uno, bueno, ¿qué está pasando, no? Los que no tenemos dinero, pensamos que el dinero te da la felicidad. Que si tuviéramos dinero, que si tuviéramos un piso, que si tuviéramos un mejor coche, que si fuéramos dueños de esto o aquello, seríamos más felices. Lo decimos así, lo pensamos así porque no tenemos dinero. Pero la gente que tiene dinero no necesariamente es feliz. Y Saqueo no era feliz. Es decir, aquí a los que no tenemos dinero nos entra la duda de decir, bueno, entonces, ¿qué quieren, no? Tenía mucho dinero, pero no era feliz. Ustedes no saben la cantidad de gente que tiene dinero y es tremendamente infeliz. Los que no tenemos pensamos que los ricos la pasan muy bien. En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia adventista casi no tenemos ricos. Aparece ahí de vez en cuando una persona con mucho dinero, pero
somos una comunidad de gente en promedio que pues no somos ricos ni tenemos mucho dinero. Cuando aparece alguien ahí con un coche más o menos de, de buen ver o un trabajo de medio pelo, la gente dice que es rico, pero en realidad casi no tenemos. Yo he conocido muy pocos, pero sí ha habido dos o tres hermanos ricos y he visto dos características con ese tipo de personas. La primera es que todo mundo los critica, todo mundo los critica y no falta el que piensa o el que dice o el que suelta el comentario de que el dinero del hermano procede de actividades ilícitas. Es decir, ese hermano tiene mucho dinero, quién sabe qué andará haciendo inmediatamente. En los dos casos que yo he visto es el mismo patrón. Es decir, la calumnia sobre la persona, decir, pues es que algo está robando, o ese dinero quién sabe dónde procede, por qué tiene tanto dinero. Y todavía es mayor cuando el rico o la persona procede de la misma idiosincrasia, de la misma cultura de uno. Es decir, un latinoamericano, por cierto, no puede ser rico. Pero si es un gringo o es una persona de otro lugar más o menos pudiente, ahí no hay problema. ¿No? Entra, es decir, entra el racismo todavía más en ese aspecto. Y el otro factor que yo he visto con la gente pudiente dentro de nuestra iglesia es que todo el mundo les pide dinero. Todo el mundo. O sea, primero hablan mal de él y en segundo lugar todo el mundo les pide dinero. Me acuerdo mucho de una familia que conocí en algún lugar donde el hermano pues tenía una situación económica bastante holgada. Y la señora un día me dice, llorando, me dice, pastor, aquí nadie nos aprecia, pero a mi marido todo mundo le pide dinero, cada sábado. ¿Y sabe qué? Me dice, no tenemos ni un solo amigo, ni un solo amigo, porque aquí la gente nada más nos pide dinero. Fíjense nada más que cosa curiosa, todo el mundo destrozaba al hermano, pero todo el mundo le pide dinero. Las dos características que yo he visto en por lo menos dos personas y en los dos casos se ha repetido el patrón, porque nosotros no entendemos a la gente. También un día conocí a una persona interesada en la iglesia, muy rico y muy infeliz. Ese señor se tomaba 15 pastillas para poder dormir todos los días, porque tienen una de preocupaciones impresionantes. Nosotros a quién le importamos, nosotros qué preocupación podemos tener. Es decir, si acaso, pues no tenemos dinero para llegar a fin de mes o una cosita, es una cosita aquella, pero la gente que tiene mucho dinero tiene un enorme miedo a perder y lo pierde más fácil de lo que se imagina. Así que Saqueo era una persona sumamente infeliz que pues ni con todo el dinero que tenía él se sentía satisfecho. Y es que dice Eclesiastés 5:10 en la nueva versión internacional, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, nunca tiene suficiente. La gente que cree que va detrás del dinero, pues dice la Biblia, nunca va a pensar que tiene suficiente. Cuando uno ve, por ejemplo, a los grandes empresarios haciendo fraudes, haciendo esto y haciendo aquello, a los políticos robando, tomando dinero que no les pertenece, y uno dice, bueno, ¿para qué quieren más? No se van a acabar todo ese dinero en toda su vida, ya no se lo van a acabar. Y todavía quieren más, y más, y más, y ¿de qué se trata? Porque así dice la Biblia. Quien ame el dinero nunca va a tener suficiente. Siempre va a pensar que le falta y que quiere más, y quiere tener tiene un coche, ahora quiere otro, tiene un piso, pero quiere dos, tiene ropa, pero hay que renovar el guardarropa, y siempre está esa sed de querer tener más y más. Y queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el mismo Jesús dice ahí estoy usando ahora la Reina Valera contemporánea,
Lucas 12:15, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Es decir, la vida que uno tiene no depende y no consiste del dinero que uno tiene, ni de la cantidad que puede hacer. Es una pena que haya mucha gente que se deja la piel por la cuestión del dinero, ¿no? ¿Y a qué horas vives? ¿Y a qué horas disfrutas? ¿Y a qué horas te gozas en el Señor? Y luego dice Mateo 20:28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, en el poco espacio que tenemos en esta vida, en el paso tan fugaz que tenemos por este mundo, dice el Señor, es mucho mejor dedicarse a servir que querer hacer dinero, porque uno nunca tiene suficiente, nunca tiene suficiente. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios, que el Señor pues hace una obra en Zaqueo. De alguna manera Zaqueo tiene interés en conocer a Jesús. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Acaso un rico puede acercarse a Dios? ¿Acaso la gente pudiente tiene el interés o podría tener interés en eso? Por supuesto que sí. Pero saben ustedes que nosotros como iglesia somos muy buenos para discriminar a varios sectores de la población. Por ejemplo, los ricos. Nosotros decimos, a esos no les interesa la Biblia. ¿Y a ti quién te dijo? ¿Y tú por qué decides por el otro? ¿Por qué lo rasuras? Y dices, aquí estos no, porque tienen dinero y no les interesa la Biblia. ¿Y cómo sabes tú que aquella persona no quiere buscar al Señor? Pero como nosotros ya dijimos eso, pues ya no, se quedaron fuera del reino de los cielos. Otro sector, por ejemplo, los intelectuales. Decimos, no, no, esos van a la universidad y eso no les importa la iglesia, son ateos. Así que nosotros tomamos esa decisión, no la tomó Dios. Nosotros dijimos que no y pues no, y no les compartimos el Evangelio. Es decir, hay varios sectores de la sociedad, de la población, y me voy a atrever a decir otro comentario. El mundo gay. Yo estoy escribiendo ahora mismo un libro, quién sabe si lo voy a publicar. Ese sector, decimos, no, ese sector no les interesa la Biblia y no aman a Dios. Y güey, fuera, ya los dejamos fuera. Ya los dejamos fuera. ¿Tú cómo sabes que aquel o aquella persona no se quiere acercar a Dios y no está luchando? Pero como nosotros ya dijimos que no, pues no. Y en la sociedad donde vivía Saqueo, la gente pensaba que los ricos no podían acercarse a Dios. Y ellos tomaban la decisión de dejarlos fuera del reino de los cielos y no compartir. No, no, pues ¿cómo se va a acercar a Dios? ¿No? Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo empieza a trabajar en Saqueo. Y la obra del Espíritu Santo básicamente consiste, dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo nos convence. Me encanta esa palabra. El verbo convencer en griego viene de una palabra que se llama elejo. Aquí la tenemos en el centro, en este circulito, elejo. Se traduce por varias palabras, no nada más por una. Originalmente exponer, pero si se fijan, también se puede traducir por reprobar, reprender, exponer, expresar y también convencer. La mayoría de las veces, como vamos a ver en el círculo, se traduce por convencer, pero también en un buen porcentaje, el ejo se traduce por reprobar, reprender y exponer. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos reprende, el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos reprueba, el que nos dice, eso que estás haciendo está mal, no es correcto. Eso que estás haciendo, cuando nosotros a nivel de la conciencia tenemos, tenemos cuando nosotros a nivel de la conciencia tenemos una,
una voz que nos está diciendo, miren, es que es necesario que tú cambies o que no seas así, pues es el Espíritu Santo también, que trabaja a ese nivel. Así que nosotros podemos decirle al Señor, ¿sabes qué? Eh, Perdón, que alguien me pidió que le enviara, la transmisión. Acá de México se la acabo de enviar. Así que el Espíritu nos convence, el Espíritu nos reprende, nos reprueba. Y a Zaqueo, ahí en su conciencia, el Señor le decía, eso que estás haciendo no está bien. Eso de estarle robando a la gente, eso de estar abusando de la gente, eso de estar haciéndote millonario con el dinero de la gente, no es correcto. Y él tenía en la cabeza eso. El Espíritu nos convence de pecado. Cuando estamos haciendo algo mal, Él nos convence de que estamos mal. Y cuando alguien me dice a mí, oiga, pastor, es que yo soy malo. Amén, digo yo. Amén. No estás lejos del reino de los cielos. Oiga, pastor, es que yo me he portado mal. Ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una persona que tiene conciencia de su maldad, de su pecado, de que está equivocado, de que lo que está haciendo es erróneo, esa persona está en camino al reino de los cielos porque el Señor lo está convenciendo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. Esa es una declaración muy fuerte, muy fuerte. O sea, que tú le digas a un fariseo, es como decirle hoy a un pastor, oiga pastor, una mujer, una ramera, una prostituta y un corrupto de los que trabajan en el gobierno es más cristiano que usted. Tómala. O sea, imagínate lo fuerte que es eso. ¿Cuál es la diferencia? El ser consciente del pecado. Los fariseos pensaban que no estaban mal, que no tenían ningún pecado. Cuando un hermano en la iglesia dice que él está muy bien, que él no tiene ningún pecado y que él es un santo, a mí me da mucha desconfianza. A mí la gente santurrona me da muchísima desconfianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice en dónde estás mal y lo que necesitas hacer para buscar a Dios. Así que este verbo nos recuerda lo que el Espíritu Santo está haciendo por él. Entonces, dice la hermana White también, en Camino a Cristo, siguiendo la línea de 2 Corintios 7:10, que el arrepentimiento tiene dos elementos. El arrepentimiento es sentir pena por el pecado y apartarse de él. Si tú te sientes mal, porque te portas mal, porque estás cometiendo pecado, porque estás alejado de Dios, te sientes mal porque hay algo que no estás haciendo bien, eso es muy importante. Pero el siguiente paso es ya no hacerlo. Es decir, ok, yo me estoy portando mal, pero ya es momento de que te alejes de eso. Entonces, Zaqueo experimenta los dos elementos. Primero se siente mal, el espíritu lo convence, el espíritu lo reprende, él se siente mal por la manera en que se está comportando y ahora decide apartarse, apartarse. Y entonces toma la gran decisión de su vida y esa gran decisión consiste en, pues, que quiere buscar al Señor. Y hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios, es un don de Dios. No nada más Dios nos da el perdón, también nos concede el arrepentimiento y eso es extraordinario, extraordinario. Dios guía a sus hijos al arrepentimiento y Zaqueo finalmente decide encontrarse con el Señor. Zaqueo busca la forma de acercarse a Dios y aquí es donde viene el otro factor dramático, dramático que pues a mí me pega mucho cada vez que leo. Ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre Jesús
quizá a fin de año lo termine. Y en la vida de Jesús hay un común denominador, la multitud que estorba a la gente. Es decir, la gente que anda con Jesús es un estorbo para otros. Y eso es muy, muy impactante. Cada vez que hay una persona que se quiere acercar a Jesús, los que andan acompañando al Señor no los dejan acercarse. Tenemos el caso de Saqueo, por ejemplo, que él es bajito, él es de baja estatura, y la gente que anda con Jesús no lo deja acercarse. El paralítico, ¿se acuerdan del paralítico que lo llevaban en una camilla, cuatro? No lo dejaron entrar a la casa ni porque estaba enfermo. No tuvieron consideración, no lo dejaron entrar ni por las ventanas. Hubo que hacer un hueco en el techo para que pudiera bajar. Entonces, imagínense, imagínense, la mujer del flujo de sangre tuvo que dar codazos y entrar allí a la fuerza para poder encontrarse con Jesús. Pero ¿qué problema tenemos, hermanos? Que la gente que anda con Jesús, en vez de ayudar, en vez de favorecer para que otro se acerque al Señor, muchas veces es un estorbo para que la gente se acerque a Jesús. Y este es un asunto que nosotros como iglesia tenemos que ver. ¿Hasta dónde yo, como creyente o como iglesia, soy un estorbo o una piedra de tropiezo para que quienes se quieren acercar a Cristo lo hagan? Eh, Muchos de nosotros decimos, no, ese es un homosexual, ese no puede ir a la iglesia, ese es un rico, ese no puede ir a la iglesia, no se va a salvar. O sea, nosotros estamos decidiendo quién se va a salvar y quién se va a perder. No, no, es que ese fue a la universidad, tiene muchos estudios, ese no puede salvarse, porque es ateo. No, porque esta persona tiene estas prácticas y nosotros decidimos quién se pierde y quién se salva. Eso es una brutalidad. Pero aquí es donde entra otra de las grandes decisiones de los cristianos. Yo he escuchado mucha gente que cuando va a la iglesia dice, no, pastor, es que yo me salí de la iglesia o yo dejé ir a la iglesia por tal hermano, por tal hermana, por tal iglesia, porque en la iglesia no me hacían esto, porque en la iglesia no me hacían lo otro, porque en la iglesia no me saludaban, no me daban cargo, no me daban no me daban el trato que yo requería. A mí me parecen esas declaraciones y esos pretextos verdaderos infantilismos, verdaderas muestras de inmadurez. Y voy a utilizar una palabra un poco más fuerte, ¿no? Con todo respeto para todos. Estupideces para decirle a la gente por qué se salió el angelito de la iglesia. Por favor, no seamos ridículos. ¿Cómo pones tu vida espiritual en la vida de un hermano? ¿Cómo pones tu vida espiritual en la decisión de un pastor? Es que el pastor me trató mal y por eso yo dejé de ir a la iglesia. No seas ridículo, por favor. Utiliza mejores pretextos. Imagínate que yo diga, ay, pues es que quise ir a la iglesia, pero no encontré dónde aparcar el coche y me tuve que ir. Es decir, yo quise ir a la iglesia, pero no había sitio ese día y todas las sillas estaban, el aforo estaba completo. Y me tuve que ir, pobrecito, se tuvo que ir. O la niña llegó a la iglesia y le hicieron el feo y se salió. Saqueo era despreciado. Saqueo era una persona odiada por el pueblo de Israel, por los ciudadanos. Era bajito, no tenía fuerza. Pudo haber llevado unos soldados y a punta de espadazos o cachos se quitan de aquí. Claro que lo podía haber hecho, tenía influencia. O contratar ahí unos guardaespaldas para dar 2 o 3 golpes y abrirse sitio. Claro que lo podía haber hecho. Sin embargo, él se sube a un árbol. Es su única oportunidad. Si tú supieras que el día que se levante esta pandemia, Jesús va a estar en la iglesia de las ventas,
el sábado. Y es seguro que ahí va a estar Jesús. Te pregunto, ¿irías? Y vamos a suponer que alguien no te dejara entrar, ¿lo soportarías? No, pues yo lo veo porque lo veo. ¿Cómo que no me van a dejar entrar? Es decir, ¿por qué perder la oportunidad de encontrarte con Jesús? ¿Quién te está impidiendo encontrarte con Jesús en la iglesia? ¿Quién te está impidiendo en tu vida encontrarte con Jesús? ¿Por qué pones tu vida en manos de otra persona? ¿Por qué haces que tu vida espiritual dependa de un hermano de la iglesia que se porta mal, que es un fastidio, que no te deja expresarte? ¿Por qué pones tu vida en manos de un líder espiritual? ¿Por qué pones tu vida en un mal ejemplo? En el caso de que lo hubiera, mi querido hermano, ¿por qué permitir que la multitud me impida ver a Jesús? ¿Por qué dejar que la desatención de la gente que rodea a Jesús me deje fuera del reino de los cielos? Es decir, a mí me parece inaceptable que una persona diga, es que yo dejé de ir a la iglesia por tal hermano, por tal hermana, por tal pastor, por culpa de la unión, por culpa de esto. Vamos, seamos ridículos. ¿Cómo poner la vida en manos de otra persona? Es mejor decir, o sería más honesto decir, mire, yo me alejé porque yo quise. O yo decidí no encontrarme con Jesús porque yo quise. Pero dejar que la multitud nos estorbe me parece muy desafortunado. Por otro lado, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia, ¿hasta dónde estamos permitiendo, facilitando con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, la, la, el acercamiento de los demás hacia Jesús? Miren, hay otro sector de la población, no sé cuánto tiempo me queda, porque ya me tiré media hora y ya los veo medio cansados, pero fíjense que otro sector de la población que, que nosotros lo dejamos fuera, el mundo artístico, el mundo de los famosos, de los artistas, de los que cantan y los, no sé, de esa gente, ¿no? Aquí en México hemos tenido varios casos. Aquí este es un país donde hay un sector artístico muy importante. El mundo de la telenovela y el mundo del cine y del teatro, aquí hay mucho teatro y mucho cantante. Entonces, un día se, a la iglesia de vez en cuando nos aparece una que otra estrellita, porque aquí en la Ciudad de México hay bastantes iglesias. Entonces, un día, una chica muy famosa, todavía canta, por si se llama Gloria Trevi, ella y su amiga empezaron a recibir estudios bíblicos de parte de nuestra iglesia, los adventistas. Y la persona que era, ellas estuvieron envueltas en un escandalazo, incluso estuvieron en la cárcel, hubo un escándalo muy grande, pero una sí se bautizó. Una de la chica, esta Gloria Trevi, no se bautizó, pero ella conoce a la iglesia y tomó todos los estudios bíblicos, la fe de Jesús y todos los estudios bíblicos. Un buen tiempo estuvo tomando estudios bíblicos, estuvo guardando el sábado incluso. Y la amiga, la que era muy cercana a ella sí se bautizó y empezó a ir a la iglesia. Ya no les cuento cómo la trataron en la iglesia. Primero la anduvieron paseando como trofeo en eventos juveniles aquí, aquí, acá, dando su testimonio. A mí me pareció muy vergonzoso. Y no la dejaban en paz. Estarle pregunte y pregunte y pregunte y pregunte sobre el escándalo mediático que habían pasado. Es decir, y hubo gente, en mis narices hubo gente que las maltrató muy feo dentro de la iglesia, porque son gente que viene del ambiente artístico y pues traen ropa pues que no son de seres celestiales como nosotros, ¿no? Y no son, y no tienen las costumbres que tenemos nosotros. Y no la dejaron crecer. ¿Qué pasó? Que se fue. Es decir, nosotros
tenemos que preguntarnos si en algún momento alguna de nuestras actitudes es un estorbo para que otros se acerquen a Dios. Otros se acerquen a Dios. Así que en el caso de Saqueo, pues sí, la multitud no lo deja. Así que él, ¿qué va a hacer? Dice, pues me voy a subir a un árbol. Y eso es una cosa grotesca, ¿no? Imagínense, el personajito ahí bajito, bien vestido, bien arreglado. Y de pronto la multitud ahí pasando, la multitud que se va acercando y Saqueo está ahí. A pesar de que tiene tanta influencia, dice, no, no voy a usar esta influencia, no voy a usar mi dinero, no voy a humillar a la gente. Él quiere encontrarse con Jesús. Es decir, él tiene que superar el, el hecho de que la multitud le estorbe. Y en este punto yo, hermano, quiero invitarte a que no en tu vida no haya nada que te aleje de Dios. Nada, nada, nada. Ni las metidas de pata de la unión, ni las torpezas de los pastores, ni las malas decisiones de los ancianos, ni el desinterés de algún hermano, ni nada que algún ser humano haya hecho que te haya lastimado, que nada te separe de Dios. Yo tengo muchos amigos que ya no van a la iglesia adventista, hermanos que ya no van a la iglesia adventista. Y cuando alguien se aleja de la iglesia, pues ¿qué haces? No le vas a aplaudir. Pero personalmente yo como pastor sigo conservando la amistad con mucha gente. Y me escriben y me hablan y me dicen, pastor, me pasó el mal. Sigo siendo su pastor y yo ya sé que no va a la iglesia, ya sé que está cometiendo adulterio, ya sé que está metido en problemas, y yo le invito a buscar a Dios. No estoy para condenarlo, estoy para decirle, mira, acércate a Dios, lo necesitas. Pero ojalá que nosotros vayamos más allá del estorbo, del ser un estorbo para mucha gente. Y Saqueo se esfuerza por encontrarse con Jesús. Es decir, hace un esfuerzo, para él es muy importante, quizá para nosotros, subirnos a un árbol, sobre todo cuando éramos jovencitos, era muy atractivo. Un lugar para mí, mi lugar favorito, era un árbol, donde yo me subía a hablar con mis amigos, a chismear y a comer palomitas, o comer chuches. Me subía a un árbol y me ponía a hablar. Pero para Saqueo, que es bajito, seguramente subirse a un árbol no era tan sencillo, ¿eh? Así que él hace un esfuerzo y Jesús lo ve. Y aquí hay otro elemento muy interesante. Jesús valora el esfuerzo que uno hace por encontrarse con él. Para Jesús no pasa desapercibido el esfuerzo que uno hace para encontrarse con Jesús. Este momento, este hecho, el estar aquí, ahora mismo, con los cacharros aquí que tenemos todos y mirándonos por internet y dedicando, aunque sea un espacio ahí en tu casa como estás, sentadito con el móvil, con el ordenador, con lo que tengas en la mano, por sencillo que sea el esfuerzo, el Señor lo valora. Para el Señor no pasa desapercibido el hecho de que un hijo suyo quiera escuchar su palabra, como sea, como sea. Ahí donde estás, donde de la manera en la que tú te puedas acercar a Él, el Señor lo valora. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a la iglesia, una persona que tiene que cruzar la mitad de la ciudad para acercarse a Dios, una persona que tiene que tomar 3 o 4 transportes públicos, el Señor lo valora. Una persona que a pesar de que se siente mal, va a la iglesia, el Señor lo valora. Una persona que para poder ir a la iglesia tiene que tener un disgusto con su marido, con su pareja, con su cónyuge, el Señor lo valora. Una persona que para poder ser creyente tuvo que dejar su trabajo. ¿Tú crees que Dios no valora eso? ¿Tú crees que Dios no valora el esfuerzo
que hace un hijo de Dios para acceder a la palabra del Señor? Claro que sí. Y que hace, eh, el esfuerzo que hace Zaqueo por encontrarse con Jesús no pasa desapercibido por el Señor. Yo me acuerdo un día allá en Lérida, una de las veces que andaba por allá por Barcelona, cerca de Barcelona, que me invitaron a predicar por allá. Nunca voy a olvidar a una ancianita que llegué yo a la iglesia ahí en Lérida y llega una ancianita de 90 y tantos años. Y yo, wow, que la señora todavía se podía mover, ¿eh? Completamente encorvada, con una bolsita en su mano, y me dice, usted es el pastor. Y le digo yo, bueno, pues yo estoy de visita, pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, es que hoy sentía que me moría, por eso he venido a dejar mis diezmos. Y venía con una bolsita de quién sabe cuántos pueblos de por ahí de Lérida a dejar sus diezmos con una bolsita encorvada y dice, pensé que me iba a morir, ya no soporto más y he venido a la casa de Dios a reconciliarme con el Señor y a dejar estos diezmos. Dije, varios de nosotros nos vamos a ir al quinto infierno, dije yo, para mis adentros, ¿no? Dije, qué persona más extraordinaria. ¿Tú crees que Dios no valora eso? Una persona que en su sencillez, en su fe, va más allá de su propio dolor para acercarse al Señor y para ser fiel a Dios en diferentes ámbitos de su vida, me parece extraordinario. Claro que Dios valora cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer por su palabra. Y entonces viene otro elemento muy interesante aquí en la historia de Saqueo, que le dice Jesús a Saqueo, mira, Saqueo, es necesario que yo vaya a tu casa a comer. Y entonces dice la Biblia que Jesús va a casa de Saqueo, Saqueo lo invita a comer ahí a su casa y muy feliz. Y el significado del banquete es muy interesante porque en la antigüedad las comidas eran el símbolo de la reconciliación y el perdón. Es decir, eh, cuando uno quería reconciliarse con otra persona, pues se organizaba una comida, no necesitabas hablar. Con el hecho de sentarse era el significado del perdón. En la Santa Cena, por ejemplo, el rito de la Santa Cena que ha sobrevivido en la iglesia tiene ese significado. El significado es que Dios nos invita a reconciliarnos con Él a través de la figura de una cena. Y el hecho de participar en la Santa Cena significa que Dios nos ofrece el perdón y nosotros lo aceptamos. A mí me da mucha tristeza ver que un sector de la iglesia piensa muy maleducado, quién sabe por quién, que en la Santa Cena solo pueden participar los que se portan bien. ¿Y qué vamos a hacer los que nos portamos mal? Es decir, la Santa Cena es precisamente para los que se han portado mal o nos hemos portado mal y estamos aceptando el perdón de Dios. En eso consiste la Santa Cena. Y cuando tú dices, es que yo no la puedo tomar, pues es el vil diablo el que te está metiendo en la cabeza eso. Es que yo no la puedo tomar. O sea, tú no puedes recibir el perdón de Dios. Nadie puede decir eso, porque el perdón de Dios alcanza a todos, absolutamente a todos. Acéptalo, hermano, por favor. Toma la Santa Cena. La Santa Cena pueden participar hasta los no bautizados. Pero cuando una persona dice, pues es que yo no voy a tomar la Santa Cena, no voy a aceptar el perdón de Dios, ¿por qué? Solo hay una razón para no tomar la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, los que lo toman a juego, los que se ríen de eso, los que se burlan del rito, esos que ni la tomen. Pero si tú estás arrepentido, si tú quieres seguir a Jesús y dices es que yo me he portado muy mal, pues por eso la debes de tomar. De ahí que en la Biblia la figura de la Santa Cena se presente varias veces. Por ejemplo,
Ahí en Apocalipsis 3:20 dice, "He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo". ¿Qué quiere decir eso de cenaré con él? Lo perdonaré. Básicamente lo perdonaré. Y cuando la Biblia dice allí en Apocalipsis que cuando lleguemos al reino de los cielos, hay la cena de las bodas del Cordero, eso es un elemento figurado que quiere decir que cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios no tendrá nada que reclamar. Al poner la figura de la cena antes de entrar al reino de los cielos, quiere decir, todos los que entren al cielo estarán perdonados, perdonados. No hay nada que perdonar y que reclamar. Y entonces dice la Biblia que Zaqueo, conmovido, porque él entiende perfectamente que al momento de entrar Jesús a su casa a cenar, lo está perdonando, lo está perdonando. Y había una ley ahí en Levítico 6:2 al 7, en el que decía muy claramente que si alguien pecaba o se robaba o tomaba algo, tenía que restituir lo robado. Incluso dice, en algunos casos había que devolver por completamente y añadir la quinta parte. Y en algunos casos había que dar 4 veces, hasta 4 veces, imagínense, la quinta parte, había que restituir lo robado. Entonces dice Zaqueo que él está dispuesto a devolver lo robado. Y 4 veces, de restituir hasta 4 veces, como decía la ley ahí en Levítico. Mira, yo le he robado a mucha gente, dice Zaqueo, yo le he robado a mucha gente, Señor, pero yo estoy dispuesto a devolver todo lo que he robado. Incluso voy a restituir, como dice la Biblia, hasta 4 veces lo que le he robado. Yo tengo registrado todo, a quién le he robado dinero, y te prometo que lo voy a devolver. Ese es el arrepentimiento, el que pasa del sentirse mal al hacer las cosas, al decir que pasa de la experiencia interna a la acción. Entonces, él dice, yo quiero salvar. No voy a tener, él manejaba muchísimo dinero, imagínate cuánto dinero va a perder si todo su billete lo ha hecho a través de la corrupción. Entonces dice él, yo prefiero estar con Jesús, le voy a devolver el dinero a la gente y le voy a restituir hasta 4 veces. Y entonces Jesús dice aquellas palabras maravillosas, hoy ha venido la salvación a esta casa, en Lucas 19:10, porque él también es un hijo de Dios. Dice que Jesús ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús ha venido a buscar y salvar lo que está perdido, que se había perdido. ¿Qué es lo que está perdido en este mundo? Pues no somos los cristianos necesariamente, ¿no? Que nos sentimos perfectos a veces. Lo que se había perdido, lo que está perdido en la sociedad, lo que la sociedad considera que no tiene remedio. Para Dios sí tiene remedio. Para Dios sí tiene remedio. Los que hoy están considerados como parias de la sociedad, para Dios todavía tienen remedio. La gente que vive vidas miserables y despreciables, para Dios sí tienen remedio. Y queridos hermanos, hay por lo menos 3 lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de Zaqueo. La primera es que la búsqueda obsesiva del dinero destruye los principios morales de una persona. Mucho cuidado con eso. Yo más de una vez he visto que cuando una persona busca el dinero de manera obsesiva, pues en algún momento corre un riesgo altísimo de destruir los principios morales, porque el mundo este mundo se rige así. Tú no puedes tener escrúpulos. Y nunca voy a olvidar a un chico adventista que se metió con el crimen organizado. Hoy está muerto. Antes de que le pasara lo que le pasó,
habló conmigo, me dijo lo que había pasado en su vida y le dije, pero ¿cómo tú, habiendo sido creyente, habiendo sido adventista, vas y te metes en eso? Y me dice, yo quería ser feliz, quería tener dinero. Y esa situación, pues, ¿qué le pasó? Que le pasó factura. Le pasó factura. Y uno corre el riesgo de si buscas el dinero de manera obsesiva, te vas a meter en problemas, en cuestiones morales. En segundo lugar, quien ama el dinero nunca tiene suficiente. Nunca tiene suficiente. Si ustedes están buscando el dinero en algún momento, hermanos, pues simple y sencillamente nunca van a tener suficiente. No, pues que por fin compré, pagué mi coche. Ah, pero ahora quiere otro. Ya tiene uno, pero ya se le hizo viejito, ahora quiere otro coche. No, pues que pagó su piso, ahora le quiere el de enfrente. No, pues que tenía tanto dinero, ahora quiere más. Es decir, quien ama el dinero nunca tiene suficiente. Y la gente que tiene mucho dinero tampoco cree que tiene suficiente. Número 3, hay que aprender a disfrutar lo que uno tiene y sentirse satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Hay que aprender a disfrutar lo que uno tiene. Lo que tengan ustedes, hermanos, sea poco o sea mucho, disfrútenlo. Disfruten lo que tengan. ¿Tiene marido? Disfrútenlo, trátemelo bien. ¿Tiene mujer? Trátela bien, disfruten. ¿Tiene hijos? Gloria a Dios. ¿Estás soltero? Gloria al Señor. Así que si tiene en la condición que estás, disfrútala. Deja de estar machacando con lo que no tienes. Número 4, no debemos condenar a la perdición a algunos sectores de la sociedad a causa de nuestros prejuicios. No seamos nosotros, no seamos nosotros los que decidimos quién se salva y quién se pierde. No, pues yo, ¿para qué le doy un libro misionero a un rico? ¿Para qué le doy este libro misionero a esta persona, a este gay o a este drogadicto? O él no quiere, él no acepta. ¿Tú cómo sabes? Tú no sabes, tú dáselo. Comparte la palabra de Dios. Tú anúnciale y dile, déjale ahí a tu jefe de trabajo o a alguna persona. Tú no sabes lo que va a pasar con él, tú no sabes lo que el Espíritu Santo puede hacer y lo bien que le puede sentar una palabra de Dios a estas personas. Número 5, el Espíritu Santo está trabajando en este momento en el corazón de mucha gente. Y quizás mucha gente que para nosotros no ama a Dios, o que nosotros pensamos que nunca se van a salvar. ¿Tú cómo sabes que esa persona no se va a acercar a Dios? El Espíritu está trabajando en ellos. Número 6. Algunas actitudes de los creyentes estorban a otros que desean acercarse a Jesús. No volteemos a ver al resto de los hermanos, mirémonos a nosotros mismos y preguntémonos, ¿qué actitudes mías están estorbando a otros para que se acerquen a Cristo? ¿Qué actitudes mías? ¿Acaso mi intolerancia? ¿Acaso mi falta de respeto? ¿Acaso mi despotismo? ¿Acaso mis actitudes radicales le están estorbando a otros para que se acerquen a Jesús? Es muy importante que lo consideremos. Por otro lado, el punto 7. Jesús ha venido a ofrecer salvación a todo tipo de gente, hermanos. A todo tipo de gente. No olvidemos eso. No olvidemos que la salvación no nada más es para la iglesia, es para todo tipo de gente. Hagamos de la iglesia un espacio en donde los demás también se puedan acercar, también se puedan acercar. Y esto nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que aprender a vivir de esa manera.
Pues queridos hermanos, espero que esta reflexión haya sido de, de valor y que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor en todo momento y podamos darle a Dios en primer lugar y que aprendamos de esta experiencia y de esta historia que Dios en la iglesia todos cabemos, en la iglesia todos podemos entrar. No hagamos una iglesia donde solo los hombres puedan opinar. A mí me da mucha tristeza cuando veo una iglesia donde solo los varones de mediana edad para arriba opinan y piensan, porque ni siquiera les dan chance a los jóvenes. Ojalá que todos entremos donde no nos estemos estorbando, donde haya espacios para los niños, para los jóvenes, para las damas, para los ancianos, para los caballeros y para gente que también piense diferente. El hecho de pensar diferente no es un pecado. Nosotros tenemos la oportunidad de convivir. Todos entramos en la iglesia. Tiene que haber espacio para que todos seguir manteniéndonos fieles y que podamos darle al sábado la sacralidad que merece aún viviendo. Muchas gracias por